En la mitología árabe se contaba la historia del genio de la lámpara y cuando Aladino lo encontraba, tiene una amistad muy profunda con él. Y él le pregunta, genio, ¿cuál es la función en el mundo? Tu función en el mundo. Y él le contestó, mostrarle al hombre que jamás estará satisfecho porque el hombre al tenerme supone que sus necesidades se acabarán y solo se dan cuenta que sus corazones son un pozo sin fondo que desgraciadamente jamás va a ser saciado. Así que en verdad Dios es enfático en este pasaje al recordarnos esto, que como autor del mundo, Él es lógicamente el Señor de todos los placeres. Y que no importa cuánto placer lograse acumular el ser humano, si Dios no es el todo de la vida del ser humano, el centro de la vida del ser humano, jamás será saciado, tal cual lo explicaba el genio de la lámpara de Aladino. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque vigila otro más alto y más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no se dará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal que he visto, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, este también es un gran mal y nada tiene del trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino hacía de volver y que le aprovechaba de trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno que es comer, beber y gozar uno del bien de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado porque este es de su parte. Asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma, de ellas tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios lo llenará de alegría el corazón. En primer lugar, se ponen las leyes a las que todo ser humano está regido. Siempre hay uno más fuerte. Si opresión de pobres y perversión de derecho de justicia vieres, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. O sea, aquí no hay hombres totalmente poderosos. La persona que se cree totalmente poderosa, hay una persona más poderosa arriba y así. Hay otra persona y así. Entonces, todopoderoso solo es Dios. No importa qué tan poderoso seas, no controlas todo. Y obviamente tampoco la naturaleza. No importa qué tan poderoso seas, tú no puedes llegar al pasto y decirle crece. Como aquella serie de Bob Esponja, cuando aparece el rey Neptuno, se golpea con un poste de luz y dice, escudero, que ejecuten este poste. O sea, como si tuviera algún sentido, ejecutar a un poste que no tiene ni vida ni nada. El rey Canuto, uno de los reyes más poderosos que han existido, dijo en una ocasión, aunque domine todos los reinos de la tierra, hay algo que jamás podré hacer, dominar el mar. Y aquel que lo haga debe de ser llamado el rey de reyes, no yo. Obviamente el único al que domina sobre el mundo, sobre las estaciones, sobre el pasto, sobre absolutamente todas las situaciones del universo, de los seres humanos y de la naturaleza, y obviamente en general de todo el mundo, es Dios. El único que domina sobre el pasto, sobre la naturaleza, sobre los cielos, sobre el mar, sobre todo el universo, obviamente sobre todos los hombres, sobre todo el mundo, es Dios. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Aquella persona que su meta de vida es el dinero nunca se saciará. Entonces, primeramente Dios deja claro que Él es el dueño por encima de todas las cosas que suceden en el mundo. Y ahora, en segundo lugar, Dios va a tocar el tema acerca de las necesidades y de las obsesiones del ser humano. Primero, dejando en claro que Él es el dueño de absolutamente todas las cosas del mundo, y ahora, en segundo lugar, Él va a enseñar
como estas obsesiones del ser humano, él también es el dueño de todas las cosas que suceden en la vida del ser humano. Aquella persona que su meta de vida es el dinero nunca se saciará. Como lo vuelvo a repetir, en primer lugar, vemos cómo Dios deja claro que Él es el dueño de todas las cosas que suceden en el mundo. Y en segundo lugar, Él va a mostrar cómo sobre las obsesiones del ser humano, Él también es el dueño por encima de todas las cosas. El querer ser millonario o tener negocios no es malo, pero si tu meta es vivir para ello, jamás vas a estar saciado. Así como Salomón lo ha dicho, no es malo vivir de este mundo porque así lo diseñó Dios. Entonces no es malo disfrutar el Liverpool contra Inglaterra. No es malo que tú goces de tus cosas, ¿sí? Hay mucha gente religiosa e ignorante que el día de hoy te dice que si tú no estás poniendo a Dios en primer lugar, y para ellos poner a Dios en primer lugar es que te la pases día y noche en su disque iglesia. Para ellos el primer lugar es que te eches todo el dinero de tu cartera y todo lo que tú ganaste en tu semana lo eches y se los des. Para ellos es eso. Ahora, cuando Dios dice que Él debe de ser, no el primer lugar, el todo de tu vida, porque ese es otro de los peores errores, decir que Dios debe de ocupar el primer lugar. Dios debe de ocupar todo el centro de tu vida. Entonces toda tu vida tiene que estar dedicada a Él. Y obviamente yo también puedo gozar de los placeres que Dios nos dio, mientras estemos bajo los límites que Él estableció por el simple hecho de que Dios lo hizo. ¿Quién le dio al ser humano la capacidad de reírse? Dios fue el que diseñó los músculos para poder reírse. ¿Quién le dio al ser humano la capacidad de emocionarse? La serotonina y la melatonina que existen aquí en el cerebro. ¿El Satanás? No, lo hizo Dios. Así que una de las cosas más absurdas que tú puedes llegar a escuchar, que se te pueden llegar a enseñar, es que privándote del placer, estás más cerca de Dios. Esas son cosas absurdas. Pero obviamente el peor error es vivir para este mundo y no para Dios. En todas las clases sociales que abundan, se deja muy en claro este principio. Él domina por ricos, pobres, por encima de todos. Y el provecho de la tierra es para todos. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Dulce es el sueño del trabajador, coma poco, gane mucho. Por eso Salomón en su léxico hebreo dice que dulce es el sueño del que trabaja correctamente. O sea, Dios le ha dado al que se esfuerza sin Dios como centro de vida, aunque tuviera todo el dinero, nunca va a tener satisfacción. Salomón agrega una nota que ya hemos visto, pero él recalca: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para sumar, las cuales pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Una grave situación es haber hecho riquezas, un patrimonio, y luego dejárselos a personas irresponsables. Ahora, tampoco esto es generalizar, esto es algo que sí pasa, pero no quiere decir que siempre va a suceder. Porque hay mucha gente que le encanta decir que esto sí siempre pasa. O sea, no, mira, tú ni hagas riqueza porque se la dejas a tus hijos y tus hijos la van a echar a perder. O tú no dejes herederos porque los ven la riqueza y la acaban. No, eso se llama generalizar. Emiliano Zapata decía que la silla presidencial estaba maldita porque él decía que se le sentaba un hombre bueno y se levantaba un hombre malo. Entonces él decía que sin importar quién se sentara en esa silla, al que se sentara iba a ser el que se sentara, se iba a levantar malo. Eso es generalizar. No puedes estar diciendo que porque hubo muchos presidentes malos en México, desgraciadamente así sucedió. Desde 1824 hasta la fecha han existido presidentes no adecuados para el país, pero en fin, no quiere decir que todos los presidentes así sean, ni quiere decir que el gobierno solamente roba, no. No podemos estar generalizando, entonces él no está generalizando, él está diciendo uno de los peligros más comunes y tristes de haber hecho riqueza y dejarse la gente irresponsable. El otro es que aunque, bueno, no se lo dejarás a nadie, al fin y al cabo tú vas a terminar muriendo. Por más riqueza que hagas, eso no quita la muerte. Por más riqueza que hagas, eso no hace a un lado la muerte. Por ejemplo, los hermanos Walton fueron grandes herederos que crearon Walmart, no echaron a perder nada.
Otros millonarios en América se dedicaron a expandir la red de ferrocarriles. Los hermanos Mars, Jacqueline y John Mars, heredaron la compañía de dulces alimentos. De ahí se creó M&M's, multiplicaron los ingresos y el valor corporativo de la familia hasta convertirla en un titán multinacional. Emilio Azcárraga en México vienen de una familia grande y hasta la fecha Televisa sigue siendo una de las empresas y televisoras más grandes que existen en el país, en Latinoamérica y a nivel mundial. O sea, no generalices, no digas que porque le dejas, que porque hay personas millonarias que dejan un buen patrimonio, ahora no hay que dejar patrimonio, porque aquí dice que es un peligro. Aquí en ningún momento tiende a generalizar. Los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, ellos sí echaron a perder lo que Salomón había hecho. Entonces, estas son las obsesiones del ser humano, la riqueza. Empieza por un punto muy importante, que es la seguridad. El estar seguro, el tener seguro médico. Entonces, de ahí empieza a deslindarse todas estas cosas que vienen a apuntar a la riqueza, las obsesiones del ser humano. Entonces, él deja claro que afanarse por las riquezas y olvidarse de Dios no tiene ningún sentido. Otra vez, no caigamos en malas interpretaciones. Aquí le está haciendo muy claro. Afanarse de las riquezas sin Dios es el peor error que puedes cometer, así como el camino que tú quieras tomar sin Dios. Ser rico no es malo, ser millonario no es malo, tener dinero no es malo, trabajar y hacer millones no es malo, trabajar, hacer millones y disfrutarlo tú, o disfrutarlo tu familia, o simplemente disfrutarlo tú no es malo, es completamente tu derecho. La riqueza no es mala. El camino que tú tomes sin Dios, ese es el problema. En este caso, la riqueza sin Dios, ese es el problema. Hay otra cosa muy importante, la responsabilidad. El ser irresponsable es un error completamente absurdo y desgraciadamente muchos lo toman. Y lo traducen a, es que estoy confiando en Dios. Es que estoy esperando en Dios. No estás esperando nada, no estás confiando en Dios. Eres una persona irresponsable que no cuida el dinero. Y eso no se llama confiar en Dios. O sea, lo quieren traducir o le quieren poner el nombre a su irresponsabilidad, estoy confiando en Dios. No tiene nombre, se llama irresponsabilidad. Y este equilibrio nos lo da igual Salomón en el Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, que a su amado Dios dará el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto, como saetas en manos del valiente, son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, si no, no será en vano. Nota que aquí Salomón no dice que es en vano. Aquí Salomón no está diciendo en el Salmo 127, es en vano desvelarse, es en vano, no. Es en vano hacerlo cuando Dios no es el centro. Porque si tú decides ser millonario, decides hacer negocios, decides hacer esto sin Dios, va a ser en vano, completamente. Y el peligro más grave, que nunca serás saciado. Dios tiene que ser el centro de tu vida siempre. Y obviamente es correcto que tú quieras hacer negocios y dinero. Y es correcto completamente, no como un sentido de, bueno, pues, ¿por qué no tener un poquito más? ¿Verdad? Como si, pues, no fuera tan malo, como, pues, sí es algo que es correcto y pues no hay que darle tanta importancia, ¿verdad? No, eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura da pie a que adelante, que lo hagas. Obviamente Dios siendo el centro. No el primer lugar, el centro de todo. Y después viene el balance, el bien que yo he visto, lo bueno que es comer, beber, gozar del bien de todo su trabajo, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Es bueno gozar del fruto del trabajo que uno ha logrado. Esa es la ley que Dios estableció. Trabajas es igual a ganas y disfrútalo. Y como nota al margen hay religiosos que le roban el dinero a la gente en nombre de Dios. Desde hace más de 1500 años este es uno de los negocios más redondos. Se han hecho robos y hay lugares que a su beneficio tuercen estos textos para decirle a la gente que hay que darle su dinero a Dios. Y no es cierto, lo único que están diciendo es que tú me tienes que dar el dinero a mí. Esto es un completo abuso. La única parte de la Escritura que habla sobre dar dinero
a una congregación, es de cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, Pablo dice que en efecto los ministros, los pastores, los predicadores son merecedores de su sueldo, pero que cada quien dé como propuso en su corazón. Es decir, que no puede haber diezmos, no puede haber primicias, no puede haber nada que no sea una ofrenda de amor, con gozo, nada más. No, pero pues yo quiero dar 10 pesos, adelante, nadie te puede decir nada. Por eso no puede haber diezmos, por eso los diezmos no están válidos en la iglesia del día de hoy. Eso actualmente se conoce como un robo. Y él culmina su idea asegurándole al ser humano que por más que se esfuerce en vivir para las riquezas, en el último de los casos, sería imposible porque Dios es el que concede el don de disfrutar todo. Asimismo, todo hombre a quien da las riquezas y bienes le da la facultad para que coma y tome de su parte. El ser humano tiene una tendencia a suponer que sin Dios tendrá el placer. Eso nunca será porque Dios concede el placer. Él diseñó todo lo que existe. Este pasaje nos muestra a Dios como Señor sobre toda la vida del ser humano, sus necesidades, y al mismo tiempo como Señor de todas las cosas que ocurren en el universo. Persuadiendo con esas verdades al ser humano, mostrándole en conclusión que Él es el Señor del placer, y aunque no es malo el placer que nos sobrepasa el límite establecido por Dios, una vida que no es dedicada a Dios jamás tendrá ningún sentido, sin importar cuánto placer y riqueza se obtenga, porque todo es de Él, así lo dice Romanos 11:36. Así como el Rey decreta que su creación viva para Él, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Dios que creó los cielos y la tierra ha demandado que todo le pertenece al mismo tiempo siendo justo, ya que al no estar con Él sigues en tus pecados y terminarás en el infierno. Existe una solución, porque si tú tuvieras que operarte de vida o muerte, elegirías al mejor cirujano. Y en este caso el perfecto cirujano está aquí. Jesucristo, el cual es la única solución y esperanza, que es Él. Una vez decían, ¿por qué Cristo tiene que ser el Salvador? ¿Por qué exactamente Cristo es en el que debo de confiar? Porque al no creer en Él rechazamos a Dios en su totalidad, y al creer en Él aceptamos la verdad de Dios, y en un punto muy práctico somos hechos salvos porque hemos creído en el único y verdadero Salvador, y por lo tanto somos liberados de nuestros pecados y con nuestro destino, que es la salvación por la sangre y por la muerte de Cristo Jesús. Y al no creer esto, solamente queda el infierno. Así que en conclusión y terminando esta clase, solo si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, verdaderamente declararemos que el Señor reina. Si no reconocemos a Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida jamás tendrá sentido, y sin importar lo que hagamos, terminaremos en el infierno por haber rechazado al único Dios verdadero. Debes venir a Cristo. Que Dios te bendiga.